Ha estado lloviendo mucho tiempo. Los científicos han descubierto fósiles que contienen hendiduras de gotas de lluvia que datan de hace 2.700 millones de años. Según Scientific American, la lluvia líquida primitiva cayó sobre capas de ceniza de erupciones volcánicas y luego cayó más ceniza encima, preservando los cráteres en miniatura de las gotas de lluvia. Curiosamente, fue la erosión creada por más lluvia lo que expuso los fósiles para el estudio moderno. La lluvia no comienza como lluvia. En las nubes la lluvia comienza con mayor frecuencia como nieve. Las nubes están formadas por gotitas de agua helada y pequeños cristales de hielo. En la mayoría de las lluvias, el agua está fría y se adhiere al hielo, formando gotas nacientes que luego caen de las nubes. A medida que descienden hacia el calor relativo de la superficie de la Tierra, se derriten y convierten en lluvia. Hay un lugar en la Tierra donde nunca ha llovido. El desierto de Atacama en el norte de Chile y el sur de Perú es el lugar más seco de la Tierra según las observaciones meteorológicas. Según el libro Guinness de los récords, tiene un promedio de solo 0,5 milímetros de lluvia al año. Y la NASA dice que es el desierto no polar más seco del planeta. Sin embargo, los científicos creen que hay un lugar aún más seco, los valles secos McMurdo de la Antártida, donde algunas áreas nunca han visto una sola gota de lluvia en la historia de la Tierra. Ambos desiertos son tan secos e inhóspitos que las mismas herramientas que mostraban que no había vida en Marte en la década de 1970 tampoco mostraban vida en estos dos lugares de la Tierra. No todas las gotas de lluvia que caen del cielo llegan al suelo. En condiciones específicas, a veces la lluvia puede caer, pero nunca tocar la tierra. Esto ocurre cuando la lluvia que cae de una nube se evapora o sublima a medida que se acerca a la superficie de la tierra. Cuando esto sucede, se forman las llamadas nubes de virga, una cola o mechón que se extiende desde una nube en posición descendente. Generalmente se observa que se extienden desde nubes, cirrocúmulos, altocúmulos, altoestratos, nimboestratos, estratocúmulos, cúmulos o cumulonimbos. Récords de lluvia. La mayor cantidad de lluvia registrada en un año ocurrió en Cherrapunji, en la India, con 25,4 metros de lluvia. Y la mayor cantidad de lluvia registrada en un período de 24 horas se produjo en la isla de La Reunión, en el Océano Índico, durante un ciclón en el año 1966, y cayeron 182,5 centímetros de lluvia en un día. ¿Cuánto pesa una gota de lluvia? Según los físicos, una gota de lluvia pesa en promedio 0,034 gramos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de lluvia? Hay varios tipos de lluvia que debemos conocer. La lluvia estratiforme. Este tipo de lluvia cae de las nubes estratiformes en forma de precipitación constante sobre un área amplia. Es causada por corrientes de aire ascendentes en la atmósfera y la colisión de cristales de hielo en las nubes. La lluvia estratiforme tiende a durar largos periodos de tiempo y produce cantidades moderadas de lluvia. Estas lluvias son comunes en las regiones tropicales y durante el verano en climas templados. La lluvia orográfica. Cuando el aire húmedo fluye sobre terreno montañoso, se eleva por la ladera de Barlovento. A medida que el aire se eleva a niveles más fríos de la atmósfera, se condensa en lluvia. Para cuando el aire pasa sobre la montaña, gran parte de la humedad ya se ha evaporado, dejando poco para formar lluvia en el lado de sotavento.
La lluvia orográfica produce grandes cantidades de lluvia en las laderas de Barlovento y poca precipitación en el lado de Sotavento. Y la lluvia monzónica. Los monzones son causados por cambios estacionales en la dirección del viento que traen estaciones muy húmedas y secas. En la estación húmeda, los vientos soplan desde el océano hasta la tierra, trayendo fuertes lluvias. Y en la estación seca, los vientos soplan desde la tierra hacia el mar, lo que trae consigo poca lluvia. Los monzones suelen producir lluvias torrenciales y están influenciados por los gradientes de temperatura entre la tierra y el mar. Los monzones son comunes en Asia tropical, África y América Central. Una gota de lluvia tarda unos 2 minutos en llegar al suelo. Si bien la altura a la que caen las gotas de lluvia desde las nubes varía, descienden hacia el suelo a una velocidad promedio de 22,5 km por hora. Si asumimos que las nubes están ubicadas a una altitud de 769 metros, eso significa que, según los datos, una gota de lluvia tardaría poco más de 2 minutos en llegar a la superficie. Las gotas de lluvia más grandes pueden caer a una velocidad de hasta 32 km por hora, mientras que las gotas de lluvia más pequeñas podrían tardar hasta 7 minutos en caer al suelo. La predicción de la cantidad de lluvia a partir de los tipos de nubes. Las nubes nimboestratos y los cumulonimbos son las dos formas más comunes de nubes que producen lluvia. Las nubes nimboestratos, que se encuentran bajas en el cielo y parecen oscuras y grises, son nubes de tormenta, mientras que los cumulonimbos tienen forma de montaña, con una base gris oscura, y este tipo de nube también produce granizo y tornados. La lluvia tiene un aroma distintivo que se deriva de una variedad de fuentes. A medida que la lluvia cae a través de la atmósfera, absorbe sustancias químicas y gases en el camino, incluido el petricor, un aceite producido por las plantas que le da a la lluvia un olor fresco y terroso. El aceite aromático de petricor proviene de una variedad de plantas y se acumula en rocas, tierra y otras superficies durante el clima seco. Cuando llueve, el aceite se libera en el aire, produciendo el aroma familiar a lluvia. El aceite contiene compuestos orgánicos como el goemín, que proporcionan un olor terroso y almizclado. Otros factores influyen en el olor de la lluvia. Las bacterias en el suelo y en las plantas también liberan gases olorosos cuando llueve y aumenta la humedad. Los contaminantes en el aire pueden disolverse en gotas de lluvia, alterando el aroma. El olor a ozono al comienzo de una tormenta proviene de la reacción del oxígeno y la luz solar. A medida que la lluvia lava el ambiente, absorbe los aromas de las hojas, la hierba y otros follajes. La mezcla de olores durante una tormenta surge de las reacciones químicas de la naturaleza y los procesos biológicos de la Tierra en funcionamiento. La lluvia ácida y sus causas. La lluvia ácida se refiere a la lluvia que se ha vuelto ácida debido a contaminantes atmosféricos como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Estos contaminantes provienen de fuentes como las centrales eléctricas de carbón, los vehículos y la actividad industrial. Cuando el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno se liberan a la atmósfera, reaccionan con las moléculas de agua para formar ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estos contaminantes luego se unen a las gotas de lluvia o copos de nieve y caen al suelo. Los efectos pueden ser devastadores para las plantas, los animales, la infraestructura y también la salud humana. La lluvia normal y limpia tiene un valor de pH entre 5 y 5,5, que es ligeramente ácido. Sin embargo, la lluvia ácida típica tiene un valor de pH de 4. La lluvia ácida afecta principalmente a los ecosistemas acuáticos, los bosques y los edificios. A
medida que aumenta la acidez de los lagos y arroyos, limita la supervivencia de los peces y otras plantas y animales del agua. En los bosques, la lluvia ácida elimina los nutrientes del suelo y daña las hojas. Las estructuras como edificios y monumentos también sufren daños, ya que el agua ácida desgasta químicamente las piedras y los metales. La salud humana puede verse afectada indirectamente por la lluvia ácida a través de la inhalación de gases de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, así como por la ingestión de pescado y cultivos contaminados. Y las enfermedades respiratorias y otras enfermedades se vuelven más frecuentes en áreas con altos niveles de estos contaminantes en el aire. Un hábitat para microorganismos. La lluvia contiene gases atmosféricos como oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno que son necesarios para el crecimiento de algas, bacterias y otros microorganismos. Estas formas de vida microscópicas se encuentran en la base de la cadena alimenticia y son una fuente de alimento para insectos diminutos y peces pequeños. El reciclaje de nutrientes. Cuando la lluvia cae a través de la atmósfera, absorbe polvo, polen, sal marina y otras partículas. Estos nutrientes luego se depositan en el medio ambiente, fertilizando el suelo y reintroduciendo minerales esenciales al paisaje. Los compuestos de nitrógeno, fósforo y azufre en la lluvia son especialmente importantes para el crecimiento de las plantas en las selvas tropicales, los pastizales y las áreas agrícolas. La forma de una gota de lluvia. Si bien las gotas de lluvia generalmente se representan en forma de lágrima, en realidad no lo son. Cuando se forman por primera vez en lo alto de la atmósfera, adoptan una forma esférica a medida que las moléculas de agua se unen entre sí mediante la tensión superficial, y a medida que caen encuentran presión del aire, aplanando la parte inferior de las gotas, de modo que terminan adoptando una forma más parecida a la de un pan de hamburguesa. No todas las gotas de lluvia están hechas de agua. En Venus y otras lunas y planetas, la lluvia está hecha de ácido sulfúrico o metano. En el gigante gaseoso Saturno llueven diamantes. Su atmósfera comparte condiciones ideales tanto en términos de temperatura como de presión. Las tormentas eléctricas convierten el metano en hollín de carbono que se endurece en trozos de grafito y luego en diamante a medida que cae. Los científicos también han encontrado un planeta muy cerca de su estrella, ubicado a unos 5.000 años luz de la Tierra, que produce lluvia de hierro líquido. Además, a lo largo de la historia ha habido múltiples casos de animales no voladores, como peces, ranas, serpientes e incluso renacuajos, que llovieron del cielo. Y esto es causado por las mangas marinas tornádicas que recogen y llevan animales a grandes altitudes. El curioso fenómeno de la lluvia roja. Corría el mes de julio del año 2001 cuando la ciudad india de Kerala se vio sacudida por un fenómeno meteorológico de lo más peculiar. Era época de lluvias monzónicas y los habitantes de Kerala estaban muy acostumbrados a la lluvia, pero jamás habían visto algo como lo de aquel día, en el que una lluvia de color rojo comenzó a caer sobre sus cabezas, tiñendo como la sangre a los árboles, tejados e incluso las ropas de quienes se encontraban en la calle en aquel momento. Pronto se desplazaron hasta la zona científicos de diferentes especialidades que comenzaron a especular sobre el origen del misterio. Unos apuntaban a la presencia de cenizas de un volcán, otros a las esporas de un tipo concreto de hongos y los más osados a la participación de algún microorganismo de origen extraterrestre. A pesar de lo disparatada que resultaba esta última teoría, cobró fuerza con el descubrimiento de células de origen desconocido en el agua recogida tras el fenómeno. Esto supuestamente podría haber explicado el estruendo previo
que podría corresponderse con el impacto de un objeto celeste contra la Tierra. Sin embargo, el análisis del ADN de estas células terminó por confirmar que se trataba de material genético de origen terrestre. La conclusión que finalmente lanzó el Ministerio de Sanidad de la India fue que las culpables habían sido un tipo de algas unicelulares del género Trachelomonas. Pocos años después, en el año 2014, se dio un suceso similar en la ciudad española de Zamora. En este caso también se apuntó como culpable a una microalga, Haematococcus pluvialus. Normalmente es de color verde, pero se le conoce la capacidad de sintetizar un pigmento rojizo bajo condiciones de estrés. La forma más eficaz de mantenerse seco durante un chaparrón es 1. Estar delgado y 2. Correr rápido. En el año 2012, el físico Franco Bocci publicó una investigación que mostraba que tanto la estatura de una persona como la velocidad a la que se mueve determinan el grado de empapamiento que tendrá durante una tormenta. Después de todo, si corres para escapar de un chaparrón, probablemente te protegerás de la lluvia antes, pero en el proceso te encontrarás con más gotas de lluvia, especialmente si tienes una gran superficie. Entonces, ¿cuál es el mejor enfoque? Bocci concluyó que el grado de empapamiento depende en última instancia de la relación entre tu altura y tu anchura, así como la dirección del viento y el tamaño de las gotas de la lluvia. Suponiendo que eres delgado y que corres recto de arriba abajo, probablemente exista una velocidad óptima para correr que te garantizará que te mantengas lo más seco posible. Sin embargo, su consejo general para cualquiera que desee mantenerse seco durante un chaparrón sigue siendo correr. Escuchar sonidos de lluvia es algo común. El sonido de lluvia es una de las opciones más populares para las personas que buscan ruido ambiental para trabajar o relajarse. Una búsqueda rápida de ruido de lluvia revela docenas de generadores de ruido, muchos de los cuales permiten a los usuarios escuchar una pista continua del sonido de la lluvia, y algunos incluso ofrecen truenos opcionales. Al igual que el ruido blanco, muchas personas encuentran el sonido relajante y lo usan en el trabajo o en casa para bloquear distracciones auditivas o para conciliar el sueño. El origen de las hormigas aladas. Una de las imágenes más características de la lluvia es la de cientos de hormigas aladas revoloteando después de las primeras gotas de agua. Existen muchas teorías tradicionales al respecto, como la de que su presencia indica que aún queda mucho tiempo para que termine de llover. Pero en realidad se trata de hormigas reina que aprovechan el clima reinante para aparearse y poner sus huevos. La lluvia las atrae porque propicia un suelo más blando en el que es más fácil enterrar los huevos. ¿Cómo se forma un rayo? El rayo se forma debido a una electrificación de las nubes. Las diferencias de temperatura en el interior de la nube generan corrientes de aire ascendentes y descendentes. Las pequeñas partículas de granizo y los cristales de hielo son arrastrados por estas corrientes de aire, chocan entre sí y se cargan eléctricamente. A su vez, el viento transporta las partículas con cargas positivas hacia la parte superior de la nube y las cargas negativas hacia la parte más baja. Por la influencia de estas cargas, la superficie terrestre debajo de la nube también adquiere carga positiva, lo que genera un campo eléctrico que sigue a la nube. Debido a que el aire no es buen conductor de la electricidad, la acumulación de cargas debe de ser muy grande para que el campo eléctrico sea lo suficientemente fuerte y se pueda formar un rayo. Cuando esto sucede, comienza a crearse un canal de aire ionizado entre la nube y la superficie. Las cargas se atraen mutuamente hasta cerrar el camino y se produce un rápido intercambio entre cargas entre la superficie y la nube. Los elementos metálicos y puntiagudos, si están conectados a la Tierra, acumulan más carga y por eso se convierten en puntos preferentes de impacto del rayo. El rayo con mayor tamaño del mundo registrado tiene una longitud de 767,6 kilómetros
iluminó el cielo de los estados estadounidenses de Mississippi, Luisiana y Texas en abril del año 2020, superando así al anterior récord que se registró en Brasil en 2018 con un rayo de 709 kilómetros. ¿Y por qué suenan los truenos? El trueno es el efecto acústico del rayo, que se produce porque el calentamiento del rayo provoca una onda de presión ultrasónica. Cuando el aire a lo largo del canal del rayo se calienta a tan altas temperaturas, se expande y contrae rápidamente, causando el familiar estallido del trueno. Literalmente podríamos decir que el rayo rompe el aire a su paso. La jaula de Faraday y las tormentas. La jaula de Faraday es la causante de que cuando viajas en avión no te caiga un rayo. Está basada en el principio de que cuando un recinto cerrado está cubierto de metal, su interior no recibe influencias de campos eléctricos externos, puesto que su campo eléctrico es del todo nulo. Si un recinto cubierto de metal recibe electricidad, su interior no la recibe. Se distribuye por el exterior. Así pues, un rayo no puede provocar un accidente de avión por él mismo. Su carga se distribuirá por la superficie del avión. En los años 80, como parte de un esfuerzo por mejorar las normas de protección contra relámpagos en la aviación, la NASA atravesó 1.496 tormentas eléctricas con un avión que los rayos alcanzaron en más de 700 ocasiones. Hoy en día los relámpagos impactan aeronaves una vez al año en promedio, sin consecuencias, y hace décadas que no se estrella un avión por esta razón. Las tormentas necesitan 3 ingredientes fundamentales: el calor, la humedad y un forzante que las desencadene son los elementos clave. En general, en verano el forzante que domina es el calentamiento del aire desde abajo. El suelo se calienta por radiación solar y este calor se transmite al aire pegado al suelo. Luego, este aire se vuelve menos denso, más liviano y comienza a ascender, dando origen a lo que se conoce como corrientes térmicas. Si a su vez el aire caliente que asciende es rico en humedad, comenzará a formar nubes de tipo cumuliformes.